nuestra vida. Bendito Dios. Segunda de Reyes, capítulo 17. Vamos a comenzar desde el versículo 24 para la gloria del Señor. Vamos a estar leyendo esta palabra santa. Gloria a Dios. ¿Lo tiene, mi hermano? Amén. Bueno, vamos a leer la bendita palabra, honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo del Señor. Ya la letra dice: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Judá, de Aba, de Amad y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: la gente que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajiste de allá, y vayan y habiten allí, y les enseñen la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaban. Los de Babilonia hicieron a Sucot, Benot, los de Cuta hicieron a Negal, y los de Amar hicieron a Simán. Los Abeos hicieron a Nibhaz y a Tartak, y los de Sepharvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar, y a Adramelech y a Adramelech, diosa de Sepharvaim. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses. Seguían las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladados. Ahí lo vamos a dejar. Vamos a ver en palabras de oración. Ese es el Espíritu Santo hablándonos por su palabra. Buen Dios y Padre Celestial, en esta hora me postro delante de su divina presencia, mi Rey bendito. Dios Todopoderoso, le adoro, le bendigo, Rey, porque usted es maravilloso, usted es bueno, lleno de misericordia, Jehová. No hay otro Dios tan maravilloso, Señor, lleno de amor y de misericordia, Padre. Los ídolos, Señor bendito de la gloria, son ídolos muertos, mi Dios, pero usted es un Dios vivo, real, que está aquí en medio de nosotros. Oh Padre, yo le doy gracias por su presencia maravillosa, mi Dios. Gracias, Señor, por este pueblo. Gracias, Rey de gloria, porque usted nos ama, mi Rey bendito. He leído su palabra, mi Dios, yo le aclamo en esta hora. Que sea usted limpiando este vaso, ungiéndolo, pasando un carbón encendido en mis labios, Padre eterno, para que esta palabra no tenga estorbo. Deme la sabiduría, el conocimiento, Señor, por medio de su Espíritu Santo. Hable, Señor, a su pueblo, que esta palabra sea recibida por su pueblo. Ponga, Señor, reverencia en su pueblo, ponga alabanza. Abre esos corazones para recibir su santa palabra, mi Dios eterno. Yo le aclamo en esta hora que redarguya los corazones, que toque. Oh Padre eterno, bendíganos por medio de su palabra. Ministra Espíritu Santo en esta hora, se lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Sea usted hablándonos, Padre de la gloria. Dios Todopoderoso, le doy gloria, honra y alabanza, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Padre, gracias, Hijo.
Hijo y gracias Espíritu Santo del Señor. Amén y amén. Vamos a... Pueden tomar asiento, hermano. Oiga bien que el título de esta palabra me atrajo a mí cuando vine a esta palabra. Y la gloria y la honra sea para el Señor. Verdaderamente el Señor siempre habla a su pueblo, porque el propósito de Dios es llevarnos rectamente en su camino, que no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra. Dice que Asiria puebla de nuevo a Samaria. Oiga bien, este pueblo, este lugar de Samaria, mi amado hermano, fue sitiado por los sirios. Dice la palabra del Señor que por cuanto los hijos de Israel se habían rebelado contra Jehová, estaban desobedeciendo sus estatutos, sus mandamientos, sus leyes, no los querían obedecer. En esta época de cuando Asiria entró para sitiar a Samaria, dice la palabra del Señor que el rey Oseas era el que estaba gobernando a Israel. Y fue cuando verdaderamente la maldad había subido a la presencia del Señor, porque estaban haciendo las abominaciones, adorando ídolos y se habían apartado completamente de los mandamientos del Señor. Y vino, dice el rey de Asiria, y vino a tomar cautivo al pueblo de Israel del lugar de Samaria. Vemos nosotros cómo verdaderamente cuando nosotros nos rebelamos contra el Señor, es que verdaderamente el enemigo viene y pone en cautividad nuestra alma, nuestra vida, mi amado hermano. Es ahí cuando a veces vienen a nosotros aquellas situaciones difíciles, donde hay un encerramiento, donde verdaderamente ahí donde podemos meditar, que es necesario guardar la palabra de Dios, que es necesario andar en obediencia de esta palabra. Pero el pueblo de Israel siempre estaba en esa condición de rebelión, de rebeldía, y hasta que ellos caían en manos del enemigo, era cuando ellos meditaban y se daban cuenta que le habían fallado a su Dios Todopoderoso. Oiga bien de que este pueblo, dice la palabra del Señor, que cuando fueron llevados, dice, cautivos a Asiria. Mire lo que acabamos de leer, dice que el rey de Asiria se los llevó para Siria, cerca de ahí de Babilonia. Y mire que dice la palabra del Señor de que vino el rey de Asiria, dice, y trajo gente, fue a tomar gente de Babilonia. Oiga bien, fue a tomar gente de Babilonia y de pueblos alrededores. Aquí menciona Cuta, Aba, y ahí están todos los nombres de los pueblos de alrededor que habían allí en Babilonia, digamos. Pasa, mi amado hermano, que cuando este rey de Siria tomó a esta gente y la llevó a Samaria, oiga bien, en el lugar donde estaba el pueblo de Israel, como quien dice, quitó al pueblo de Israel de esa tierra santa, de esa tierra bendecida por el cual el Señor les había entregado esa tierra, y entonces ellos fueron, mire, cautivos por el enemigo, y vino el mismo enemigo, digamos, y puso su propia gente, dice, entró ahí toda esa gente que él fue a traer para ponerlas en Samaria. Tomaron el lugar de Samaria donde estaban los hijos de Israel. Es como que digamos, mi amado hermano, que este lugar es la tierra santa, porque por cuanto la presencia de Dios se mueve en este lugar, como le dijo a Moisés, Moisés se acercó allá viendo aquella zarza, pero era un lugar desierto, digamos, en el monte, cuando el Señor le dijo a Moisés, Moisés, quita tus sandalias de tus pies porque este lugar santo es. O sea, mi amado hermano, que donde está la presencia del Señor, ese lugar es santo, ese lugar es temible, esa tierra es santa. Entonces el pueblo de Israel estaba en un lugar donde habitaba la presencia del Señor en las tierras de Canaán. Y pasa de que ellos, como se rebelaban y no querían obedecer a la ley de su Dios, ellos fueron cautivados, fueron llevados cautivos
cautivos por este rey de Asiria. Entonces, mi amado hermano, ellos menospreciaron aquella tierra. Es como que dijéramos de que el Señor en su gran misericordia, en este lugar se mueve la mano de Dios, se mueve su presencia. Este lugar es tierra santa y aquí, digamos, usted y yo somos israelitas espirituales. Aquí está el pueblo de Dios, aquí está la iglesia de Jesucristo. Pero como vienen las leyes de Jehová, digamos, viene la palabra de Dios, viene la enseñanza, la doctrina, por el cual el Señor nos está guiando, nos está enseñando para que nosotros aprendamos a caminar en obediencia y tener temor de Dios. Pero nosotros, como invalidamos esa palabra, como menospreciamos esa palabra para no ponerla por obra, entonces, ¿qué es lo que sucede? El enemigo puede entrar. Babilonia dice que entró a ese lugar de Samaria. Sabemos, Babilonia espiritual, usted ya conoce, en aquellas iglesias donde verdaderamente se movía el poder de Dios, en aquellas tierras santas donde la mano de Dios se extendía en misericordia, le abrieron puerta al enemigo metiendo toda clase de inmundicia y ahí entró la Babilonia. Muchos templos ahora, Babilonia está tomando el control de esos lugares. Entonces los hijos de Israel ya no estaban en ese lugar. Quiere decir que en esos templos donde Babilonia ha entrado, mi amado hermano, ya no están los hijos legítimos de Dios, hablando espiritualmente. Entonces tomaron posesión de Samaria y tomaron, dice, esos lugares y se quedaron ahí a poseer las ciudades de Samaria. Y aconteció, dice la palabra, porque yo le voy a decir una cosa. Lo que el Señor le entrega a usted y a mí, mi amado hermano, es algo grande, especial, una salvación tan maravillosa, algo que nosotros tenemos que valorar. Igualmente al pueblo de Israel le había entregado en las tierras de Canaán algo valioso, algo especial, pero ellos no valoraron verdaderamente al Dios que les había entregado esa bendición, al Dios todopoderoso que en su gran misericordia había hecho una elección única y singular para el pueblo de Israel. Nosotros tenemos que valorar esa salvación que Dios nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que valorar que Dios nos sacó de la inmundicia del mundo para santificarnos en esta tierra santa, para que nosotros seamos un pueblo único y que no seamos como los otros pueblos paganos, por el cual ellos verdaderamente no quieren obedecer la palabra de Dios, por el cual ellos están descarriados completamente de los mandamientos del Señor. Entonces este pueblo, como ellos se habían descarriado de los mandamientos del Señor, llegó esa gente que puso el rey de Asiria, e incluso iban gente de Babilonia. Usted ya sabe, la gente de Babilonia es un lugar de paganismo, es un lugar de prácticas abominables en el cual el Señor no le agrada, porque ellos practican la idolatría, y la idolatría es algo que Dios abomina. No permite que sus hijos estén en las abominaciones de los ídolos. Y dice que aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar ahí esta gente que habían llevado a vivir y habitar en esas ciudades de Samaria. Esta gente verdaderamente es como que digamos gente del mundo que no conoce la ley de Jehová, gente que verdaderamente nunca han escuchado una palabra. Pero dice la palabra del Señor que esta gente llegaron ahí a ese lugar, dice que no temían ellos a Jehová. ¿Cómo van a temer si cuando usted no tiene el conocimiento de la palabra, usted no puede tener temor? Porque ignora los mandamientos y los estatutos del Señor. Entonces esta gente era pagana. Digamos, Babilonia, ¿qué temor puede tener de Dios? Si usted va a ver en las iglesias mundanas, paganas, hablando de la Babilonia espiritual, ellos pueden conocer los mandamientos, pero no temen a Jehová. Ellos andan en su libre albedrío, esto quiero y esto hago. Entonces dice la palabra que ellos no tenían temor a Jehová. Me gustaría que vaya con la palabra para que vaya entendiendo lo que el Señor quiere hablarle en esta noche. Y dice que no temiendo ellos a Jehová, Jehová envió, dice, contra ellos leones que los mataban. Qué terrible, mi amado hermano, cuando viene
No podía evitar otro pueblo porque es como que el Señor ha enviado a sus hijos a este lugar. Este lugar le pertenece al Señor por cuanto usted es hijo de nuestro Dios. Entonces ese pueblo le pertenecía al Señor, el pueblo de Israel, y estaba en esa tierra que Dios les había entregado. Pero como ellos desobedecían la palabra del Señor, ellos fueron llevados cautivos a Siria y habitó gente extraña. Gente de Babilonia entró a habitar a Samaria. Entonces Dios siempre está sobre su pueblo, siempre está viendo ese lugar donde Él se manifiesta. Dios está siempre en este lugar viendo cada corazón y cada vida. La búsqueda que usted hace, mi amado hermano, Dios sabe el sacrificio que ha tenido, quizás corriendo, quizás con los afanes del trabajo, pero el amor que usted tiene para venir a este lugar, para oír palabra de Dios, mi amado hermano, es ahí como Dios verdaderamente se glorifica y dice verdaderamente, esta gente me está buscando. Pero el pueblo de Israel estaba en rebelión, y cuando llegó la gente de Babilonia, cuando llegó esa gente a habitar en ese lugar, dice que como no era pueblo de Israel, como digamos no era la iglesia del Señor, no eran gente, hijos de Dios, era gente extraña. Babilonia era otro lugar ajeno al pueblo de Israel. Entonces dice la palabra del Señor que Jehová envió leones para que los matasen. Y se dio cuenta, le avisaron al rey de Siria de que esta gente no conocía la ley del Dios de esa tierra. Y por cuanto ellos no temían porque no conocían la ley de Jehová, y que Jehová había mandado leones y estaban muriendo por los leones. Oiga bien, cuando el león, hablando del adversario, hablando de Satanás, que el Señor lo reprenda, porque dice la palabra que Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. O sea que anda a su alrededor, mi amado hermano. No lo va a tocar a menos que usted rompa verdaderamente esa cobertura que Dios pone en su vida por medio del pecado. Porque el pecado es la ruptura y ahí el enemigo tiene derecho legal para tocarlo. Pero mientras usted no rompe esa cobertura que Dios ha puesto en su vida, el enemigo no puede entrar. Porque la puerta que uno le abre al enemigo es por medio del pecado. Pues esos leones venían y mataban a esa gente. ¿Qué significa matar a esa gente? Venía, digamos para nosotros, si viene el león y quiere matarnos, es una muerte espiritual. Por cuanto no tememos a Dios, no guardamos su palabra, sino que nosotros cada día nos perdemos en el mismo pecado. Entonces el enemigo entra a devorar su alma y tiene derecho legal. Porque esto es por decretos y estatutos, mi amado hermano. Tiene legalidad el enemigo por medio del pecado zarandear su vida. Pero es diferente cuando nosotros no le abrimos puerta al enemigo, cuando nos guardamos para Dios en temor y temblor. El enemigo no puede andar alrededor, pero no puede tocar a un hijo de Dios. No lo puede tocar. Y dice la palabra del Señor que estos leones lo mataban, pues dijeron al rey de Asiria, la gente que tú trasladaste a esa tierra están muriendo porque ellos no conocen la ley de esa tierra, no conocen el Dios de esa tierra, y hay leones que han sido enviados para matarlos y están muriendo. Vino el rey de Asiria, dice la palabra del Señor, que mandó diciendo, llevad a sacerdotes, oiga bien, llevad a sacerdotes que conozcan la ley y que les enseñen a ellos, porque ellos no conocían la ley de Jehová. Esa gente que había llegado a posesionar las tierras de Samaria no conocían la ley de Jehová. Entonces el rey de Asiria dijo, llevad sacerdotes de los cautivos, de los que sacamos de Samaria, o sea, hablando del pueblo de Israel, llevad sacerdotes para que le enseñen la ley y teman a Jehová, para que aprendan a temer a Jehová. Es que, mi amado hermano, si usted no conoce esta palabra, usted
quiere de mí, lo que Dios, a lo que Dios le agrada verdaderamente. Pero si nosotros no conocemos la ley de Dios, no conocemos los mandamientos, ¿cómo vamos a obedecer lo que no conocemos? ¿Cómo vamos a temer lo que no sabemos? Y este pueblo que había llegado a Samaria no conocían la ley de Jehová. Pero el rey de Siria dijo: lleven a sacerdotes para que le enseñen la ley de Jehová. Así como usted viene los días martes a aprender la enseñanza, a aprender esta palabra. Porque aquí no usamos otro libro que no sea la palabra santa. Porque esta palabra santa es la que nos va a llevar, mi amado hermano, al reino de los cielos. No existe otro libro que a usted lo pueda ubicar para alinearle los propósitos de Dios. No lo hay. El hombre inventa tantos libros que quieren buscar muchos caminos, muchos libros que aquí se va a ayudar para entenderlo. No, mi amado hermano. Hay muchos caminos que al hombre le parecen rectos, pero son caminos de perdición. Libros extraños a la palabra, lo único que lo van a llevar a la confusión y a perder su alma. No existe otro libro tan perfecto como la palabra del Señor, porque esta palabra ella misma se explica. No necesita intérprete. Ella misma se explica por medio del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo quien nos da el entendimiento. Pero es necesario que usted y yo entremos en esta palabra. ¿Cómo usted va a entender la palabra si ni siquiera la lee? ¿Cómo usted va a entender los propósitos de Dios y las bendiciones que Dios tiene para usted? Si usted no está conociendo las promesas que Dios tiene para su vida. Entonces dice que mandaron a sacerdotes. Y estos sacerdotes habitaron en Betel. Porque la gente que vivía en esa tierra era gente extraña. No era gente verdaderamente, mi amado hermano, del pueblo de Israel. El pueblo de Israel conocía la ley de Moisés, que Dios había dado para ese pueblo, para guiar a ese pueblo, para que fuera un pueblo único, un pueblo santo, porque la palabra de Dios dice: ser santo porque yo soy santo. En el evangelio no hay acomodamiento, no hay añadiduras, mi amado hermano, no lo hay. Ahí no hay condiciones que usted quiera poner. Ahí la palabra es sí o no. Dice que estos sacerdotes llegaron y habitaron en Betel y comenzaron a enseñar la ley de su Dios, la ley de Jehová. Y aquella gente aprendió a temer a Dios. Pero mire qué terrible. Comenzaron a temer a Jehová cuando recibieron el conocimiento. Es que esta palabra tiene poder, mi amado hermano. Cuando usted recibe la enseñanza los días martes que usted está acá, usted no está perdiendo el tiempo. Hay un espíritu que está en su corazón grabando ese mensaje, grabando esa palabra. Esta palabra entra por cuanto usted dispone su corazón a recibir este consejo de esta palabra. Esta palabra va a llegar a dar fruto cuando usted la reciba, porque tiene poder. ¿Y cuál es el fruto de esta palabra, mi amado hermano? Que va a entrar un temor en su corazón, porque por el oír viene esta palabra, mi amado hermano. Lo que oímos, eso baja al corazón y se confiesa con la boca para salvación. Entonces dice la palabra que estos sacerdotes enseñaron a esa gente que no conocían la ley de Jehová. Y esta gente dice que temieron a Jehová. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria, dice, y habitó en Betel y les enseñó cómo había de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos, en los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Oiga bien, mire, cuando Jeroboam reinaba en Samaria, él hizo lo malo delante de Jehová. Hizo 2 becerros de oro, que puso uno en Samaria y otro en Dan, si no me equivoco. El pueblo de Israel se corrompió y fornicaban delante de estos ídolos. Eran unos ídolos, dice la palabra, de oro que habían puesto, por cuanto él se había desviado completamente de los mandamientos, y eso mismo le estaba enseñando al pueblo de Israel. Jeroboam se había apartado completamente, y así está
Dice que pasaban por fuego a sus hijos y a sus hijas. Oiga, aquellos bebés pasados por fuego quemados. Cuando Jehová nunca ha mandado ni tampoco recibe ese tipo de holocausto, mi amado hermano. La vida del ser humano es algo valioso. La vida del ser humano es algo que Dios cuida una alma para librarla del fuego eterno. Pero esta gente dedicaban a sus hijos a esos dioses paganos, quemaban a sus hijos a ese dios Moloch. Dioses de las naciones impías, mi amado hermano. Por eso yo le digo, usted y yo somos bienaventurados, por cuanto el Señor ha elegido este lugar para santificarnos allá de usted y de mí, si no queremos verdaderamente esta bendición. Porque si hemos venido caminando en un evangelio de refrigerio, un evangelio suelto que usted hace para donde quiere, me voy para donde quiero, hago lo que quiero, y usted no conoce un evangelio ceñido, usted no conoce verdaderamente cómo Dios demanda que nosotros tenemos que caminar ceñidos en esta palabra. Que cuando Dios nos ciñe en su palabra, mi amado hermano, usted ya no va a hacer lo que quiere. Usted no va a ir a donde usted quiere, porque esta palabra lo va ciñendo, lo va dirigiendo con ceñimiento a esta palabra. Y si usted se quiere desviar a diestra y siniestra, el ceñimiento de la palabra lo va a ubicar verdaderamente en el camino recto. Entonces dice que este pueblo estaban haciendo esas prácticas también. Dice que los de Babilonia hicieron, y todos estos Sucot y todos estos lugares que llevaron a Samaria, los hebeos y todos ellos hicieron sus ídolos, dice la palabra, y adoraban a sus ídolos. Pero dice que temían a Jehová e hicieron, dice, del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová, honraban a sus dioses según las costumbres de las naciones. Oiga bien, según las costumbres paganas. Porque esos pueblos no conocían a Jehová. Y aún ya habían recibido la palabra. Ya habían recibido el mandamiento para temer a Jehová. Pero mire, qué terrible, mi amado hermano, y esto hoy en día se está moviendo. Lastimosamente es así. Esta palabra es espíritu y en este tiempo le está hablando a usted y a mí. Dice que temían esta gente que habían sido llevados a Samaria, esta gente que vivían en Samaria, en el lugar donde les pertenecía el pueblo de Israel. Esta gente dice que temían a Jehová y dice que a sus dioses, y dice que honraban a sus dioses según las costumbres. Es como que digamos, el Señor ha abierto esta puerta, porque el Señor sabe cómo se está moviendo hoy en día. Las iglesias que comenzaron en sana doctrina, las iglesias que comenzaron en temor y temblor delante del Señor, estas iglesias se han soltado, mi amado hermano, en el paganismo, celebrando toda cosa del mundo. Entonces yo le voy a decir, esta gente conocía la ley de Dios, porque hay muchos pueblos, hay muchas congregaciones que conocen esta palabra. Igual que esta gente conocía los mandamientos, conocían para temer a Dios, porque aquí dice que temían a Jehová, pero honraban a sus ídolos. ¿De qué manera nosotros podemos honrar a los ídolos? Usted puede decir, no, yo no me inclino a esos muñecos, yo no me inclino a esas figuras. Mire, mi amado hermano, Ezequiel capítulo 14:4 dice, le dijo Jehová a Ezequiel, hijo de hombre, estos hombres tienen sus ídolos en el corazón y han puesto tropiezo delante de su rostro para su maldad. Es terrible, mi amado hermano, porque tal vez yo puedo estar diciendo, no, yo no, para mí eso no es algo vano. Un ídolo que es hecho de mano de hombre. Mire, Isaías dice que esos ídolos son hechos de manos de hombre. Viene el hombre, hace la figura y luego se arrodilla delante de él. Dice que el que se arrodilla delante de esos ídolos son igual que esos ídolos, mudos, secos. ¿Y sabe lo que hay dentro de los ídolos? Son demonios. Porque Satanás siempre ha querido que lo adoren, y por medio de esas figuras él busca que lo adoren. Entonces dice la palabra del Señor que esta gente temía
Los que más adoramos, los que más veneramos, nos inclinamos a lo que adoramos y nos apartamos del temor de Dios. Hoy en día yo meditaba en esta celebración que acaba de pasar del Día de la Madre y yo digo, si